Estas bajas temperaturas también han afectado a los migrantes. Cerca de 2.000 migrantes tuvieron que ser desalojados de un albergue temporal instalado en el Centro de Convenciones Nuevo Mundo, en Matamoros, Tamaulipas. Este centro fue habilitado desde el viernes para dar refugio a los migrantes debido a las bajas temperaturas en esta región. Bueno, hoy, ya con un mejor clima, la mayoría de estas personas salieron del centro, regresaron a un campamento que se encuentra a la orilla del río Bravo, a un costado del puente internacional. Pero ya en ese punto hubo grupos de migrantes que cruzaron de manera ilegal y siguen y seguirán cruzando de manera ilegal hacia Estados Unidos. Lo hicieron así, como lo estamos viendo en pantalla, a través del río Bravo, caminando en una zona que es poco profunda, parecida a un pantano, apoyados, claro, de un colchón inflable. Del otro lado de la frontera, en Brownsville, ya había agentes de la patrulla fronteriza esperándolos. Los migrantes se entregaron para iniciar el proceso y solicitar asilo en Estados Unidos. No se dan por vencidos. Por cierto, que el año está por terminar. Y terminar con números históricos en migración. Las cifras de detenciones de migrantes en Estados Unidos volvieron a subir y la escalada no es poca cosa, son números extremadamente altos. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza informó que durante noviembre fueron detenidos 233,000 migrantes. Este es un nuevo récord mensual. 58,000 de ellos eran mexicanos. Entre enero y noviembre fueron detenidos 2,325,000 migrantes. Más de 750,000 eran mexicanos. Prácticamente una tercera parte de estas detenciones eran mexicanos. Vamos a ver ahora este comparativo para apreciar cómo se ha disparado la migración. Es un comparativo del periodo enero-noviembre de los últimos 3 años. Y como vemos, en 2020 fueron 473,000 los migrantes detenidos. El año pasado se disparó esa cifra a casi 2 millones de migrantes detenidos. Este año fueron 2,325,000. También un aumento considerable. Y también han aumentado las detenciones de migrantes mexicanos. En el periodo de enero-noviembre del 2019 fueron detenidos más de 200,000 mexicanos. En 2020 se disparó a 322,000. Y el año pasado, 645,000 migrantes mexicanos detenidos en la frontera. Y entre enero y noviembre de este año fueron más de 750,000 migrantes. Y como lo hacemos mes a mes, vamos a ver este último dato. En mayo de 2019, cuando Donald Trump amenazó de manera constante y permanente durante su gobierno con imponer aranceles a México, fueron detenidos 144,000 migrantes. Pero resulta que en noviembre de este año, ya con Joe Biden como presidente de Estados Unidos, hay un nuevo récord histórico, con 233,000. Ahí tenemos las cifras. Por cierto, que hace una semana la Corte Suprema de Estados Unidos aplazó de manera temporal el fin del llamado Título 42, esta política implementada en la época de Donald Trump para expulsar de manera inmediata, de forma expresa, a los migrantes sin ningún proceso de por medio y con el argumento de la pandemia. Este plazo vence mañana. Es por ello que el gobierno de Texas sigue reforzando la frontera. Hoy colocaron una barda de malla ciclónica en El Paso para complicarles a los migrantes el cruce que esperan en Ciudad Juárez. Las filas de migrantes en esta zona disminuyeron comparado con la semana pasada por estas razones, por este motivo. Pero si Estados Unidos acaba con el Título 42, se espera que los cruces de estos migrantes se disparen en próximos días. Veremos.